Continuamos con los circuitos eléctricos. En este caso nos pide determinar la intensidad I, que es la intensidad del circuito, y el voltaje VO, que se va a encontrar en la resistencia de 30 ohmios. Bien, recuerden, lo primero que hacemos es identificar cada una de las resistencias. A esta la íbamos a llamar 1, esta va a ser la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la resistencia 8. Ahora sí empezamos con el desarrollo del ejercicio. Vamos a sacar la primera resistencia equivalente, que va a ser entre la resistencia 7 y la resistencia 8, que está en serie. Y a su vez vamos a sacar la resistencia equivalente 2, que va a ser entre la resistencia 3 y la resistencia 4, que están en paralelo. Entonces tenemos que resistencia equivalente 1 va a ser igual a la resistencia 7, que nos dicen que es de 50 ohmios, más la resistencia 8, que es de 30, ya que están en serie. Esto nos daría 80 ohmios. Continuamos con la resistencia equivalente 2. Entonces tenemos que la resistencia 3 nos dice que es de 60 ohmios y esta por la resistencia 4, que es de 20 ohmios, y esto dividido para la suma de las dos, que sería 80 ohmios. Realizamos esta operación y tenemos que la resistencia equivalente 2 es de 15 ohmios. Procedemos a redibujar el circuito. Bien, una vez redibujado el circuito, vamos a sacar la resistencia equivalente 3, que va a ser entre la resistencia 6 y la resistencia equivalente 1, que está en paralelo. Y de una vez vamos a sacar la resistencia equivalente 4, que va a ser entre la resistencia equivalente 2 y la resistencia 2, que están en serie. Entonces tenemos que la resistencia equivalente 3 va a ser igual a la resistencia 6, que nos dice que es de 20 ohmios, multiplicado por la resistencia equivalente 1, que es de 80, dividido para la suma de estas dos, que sería 100. Entonces esto nos daría como resultado 16 ohmios. Continuamos con la resistencia equivalente 4 y nos dice que la resistencia equivalente 2 era de 15 ohmios y esta está en serie con la resistencia 2, que es de 25 ohmios. La suma de estas dos nos daría que la resistencia equivalente 4 es de 40 ohmios. Volvemos a redibujar el circuito. Bien, una vez que ya tenemos redibujado el circuito, ahora vamos a sacar la resistencia equivalente 5, que va a ser entre la resistencia equivalente 3 y la resistencia 5. Entonces tenemos que la resistencia equivalente 5 va a ser igual a la resistencia 5, que nos dice que es de 24 ohmios, más la resistencia equivalente 3, que era 16 ohmios, y esto nos daría 40 ohmios. Volvemos a redibujar el circuito. Una vez redibujado el circuito, vamos a sacar la resistencia equivalente 6, la cual va a ser entre la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 5. Y como estas se encuentran en paralelo, entonces tendríamos que la resistencia equivalente 4, que es de 40 ohmios, multiplicamos a la resistencia equivalente 5, que es de 40, dividido para la suma de las dos, que sería 80. Realizamos esta operación y tenemos que el resultado es 20 ohmios. Procedemos a redibujar una vez más el circuito. Y una vez redibujado el circuito, podemos sacar la resistencia equivalente total del circuito. Esta va a ser la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia equivalente 6, ya que están en serie. Entonces tenemos que la resistencia 1, que es de 80 ohmios, más la resistencia equivalente 6, que era de 20 ohmios, y esto nos daría 100 ohmios. Esta sería la resistencia equivalente total. Ahora que ya tenemos la resistencia equivalente total, podemos sacar la intensidad en esta malla, y es la intensidad que nos está pidiendo el circuito. A esta la vamos a llamar intensidad 1. Entonces tenemos que intensidad 1 va a ser igual al voltaje, que es el de la fuente, dividido para la resistencia equivalente total. Reemplazamos datos y tenemos que el voltaje es de 20 voltios, dividido para la resistencia equivalente total, que era de 100 ohmios, y esto nos daría que la intensidad 1 es igual a 0,2 amperios. Ahora que ya tenemos la intensidad en esta malla, podemos sacar el voltaje en la resistencia equivalente 6, y recordemos que la resistencia equivalente 6 es el resultado entre la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 5, es decir, es el mismo voltaje entre estas dos resistencias. Entonces tendríamos que el voltaje en la resistencia equivalente 6 va a ser igual al voltaje en la resistencia equivalente 5. Entonces sacamos voltaje en la resistencia equivalente 6 va a ser igual a la intensidad por la resistencia equivalente 6. Reemplazamos datos y tenemos que el voltaje en la resistencia equivalente 6 es igual a la intensidad, que nos dice que es de 0,2 amperios, y esto multiplicado por la resistencia equivalente 6, que era de 20 ohmios. Y esto nos daría un voltaje en la resistencia equivalente 6 de 4 voltios. Bien, como ya tenemos el voltaje que va a estar en la resistencia equivalente 5, podemos sacar la intensidad que va a estar en esta malla. A esta le vamos a llamar intensidad número 2. Y recordemos que la resistencia equivalente 5 es el resultado de la resistencia equivalente 3 y la resistencia 5. Entonces tendríamos que intensidad 2 es igual al voltaje de la resistencia equivalente 5 dividido para la resistencia equivalente 5. Reemplazamos datos y tenemos que la intensidad 2 es igual al voltaje que nos decía que era de 4 voltios dividido para la resistencia, que era de 40 ohmios. Realizamos esta operación y tenemos que la intensidad es de 0,1 amperios. Con esta intensidad ya podemos determinar el voltaje en la resistencia equivalente 3. Entonces vamos a sacar el voltaje en la resistencia equivalente 3 va a ser igual a la intensidad 2 por la resistencia equivalente 3.
Reemplazamos datos y tenemos que el voltaje en la resistencia equivalente 3 es igual a la intensidad 2, que nos dice que es de 0,1 amperios, multiplicado por la resistencia equivalente 3, que es de 16 ohmios. Realizamos esta operación y tenemos que el voltaje en la resistencia equivalente 3 es igual a 1,6 voltios. Ahora bien, recordemos que la resistencia equivalente 3 es el resultado entre la resistencia 6 y la resistencia equivalente 1, es decir, que ya tenemos el voltaje que va a estar en la resistencia equivalente 1. Con esto vamos a sacar la intensidad en esta malla, que le vamos a llamar intensidad 3, y esta intensidad nos va a permitir determinar el voltaje en la resistencia 8, ya que la resistencia equivalente 1 es el resultado de la resistencia 8 con la resistencia 7. Entonces tenemos que la intensidad 3 va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente 3 dividido por la resistencia equivalente 1. Reemplazamos datos y tenemos que la intensidad 3 es igual al voltaje en la resistencia equivalente 3, que nos decía que era de 1,6 voltios, y la resistencia equivalente 1, que es de 80 ohmios. Desarrollamos esta operación y tenemos que la intensidad 3 es de 0,02 amperios. Y con estos datos ya podemos sacar el voltaje VO, que es el que nos pide el circuito, y tendríamos que el voltaje VO es igual a la intensidad 3, que es de 0,02 amperios, por la resistencia 8, que era de 30 ohmios. Realicemos esta operación y tenemos que el voltaje VO es igual a 0,6 voltios. Y este sería el resultado de este ejercicio.